La idea de Jikook casados es uno de esos temas que ha llenado de emoción a todo el fandom. Y es que, ¿cómo no emocionarse cuando Jungkook, con toda la naturalidad del mundo, muestra que le gusta la combinación de Jeon con Jimin? Estos momentos han sido tan especiales que no se pueden pasar por alto, porque, aunque parezcan simples, dicen mucho más de lo que aparentan. Primero, hablemos de ese primer live donde todo comenzó. Estaba Jungkook en su transmisión, compartiendo un rato tranquilo con los fans, cuando alguien escribió John Jimin en los comentarios. Lo interesante aquí no es solo que lo leyó, sino cómo lo hizo. Jungkook lo mencionó con una pequeña sonrisa, esa sonrisa tímida pero llena de significados ocultos que solo él sabe manejar. No dijo nada más, pero ese gesto ya fue suficiente para que el fandom entero entrara en combustión. No sé. John Jimin. John Jimin. John Jimin. Era como si, en ese pequeño momento, hubiera un destello de algo más profundo, algo que solo él y Jimin entenderían del todo. Luego, como si eso no fuera suficiente, llega una segunda ocasión. En esta, Jungkook estaba en casa, relajado, haciendo otra transmisión en vivo. Y bam, otra vez aparece el nombre John Jimin en los comentarios. Pero esta vez no solo lo leyó, sino que dijo, están combinando mi nombre con el de Jimin. 전 지민? 아, 지민이 형이랑 나랑 합친 거야? 전 지민? 아, 지민이 형이랑 나랑 합친 거야? Una frase tan simple, pero cargada de ese algo que hace que el corazón del ARMY se acelere. Otra vez esa sonrisa pequeña, como si no pudiera evitarlo, como si realmente disfrutara de esa idea. Y lo mejor de todo es que no parecía forzado. Al contrario, lo dijo con una naturalidad que demuestra lo cómodo que se siente con esas referencias a Jimin. Ahora bien, lo que realmente pone la cereza en el pastel es que Jungkook es muy claro cuando se trata de elegir qué comentarios leer en sus lives. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que ignora lo que no le gusta o lo que lo incomoda. Entonces, si eligió leer y repetir John Jimin, no una, sino 2 veces, eso dice mucho. Es como si estuviera diciendo, sin palabras, esto me gusta, esto me hace feliz. Y no solo eso, sino que también demuestra cómo le da prioridad a los comentarios que le llaman la atención o que tienen un significado especial para él. Por otro lado, también es curioso notar que en esos mismos lives hubo otros comentarios con combinaciones como John Taehyung o con nombres de otros miembros del grupo, pero Jungkook no mencionó ninguno de ellos. ¿Por qué solo John Jimin? Esto no es coincidencia. Esto es una elección, y si eliges algo, es porque tiene un significado para ti. Entonces, cuando Jungkook menciona a John Jimin, está dejando claro que esa combinación tiene un lugar especial en su corazón, por muy pequeño o casual que pueda parecer el momento. Todo esto, por supuesto, nos lleva al tema de la relación entre Jungkook y Jimin. Durante años, los fans han sido testigos de cómo su compañerismo trasciende lo profesional. Las miradas cómplices, las bromas internas, las muestras de apoyo mutuo, todo esto ha construido una narrativa que el fandom no puede ignorar. John Jimin es solo la punta del iceberg de lo que parece ser una conexión profunda y significativa entre ellos. Y es que, aunque muchos puedan verlo solo como un juego de palabras, para otros representa algo mucho más grande, la posibilidad de un amor sincero y especial. Cuando pensamos en John Jimin, no solo suena bonito, sino que también encapsula todo el fandom ha visto y sentido a lo largo de los años. Es una combinación que simboliza cariño, cercanía y una especie de destino compartido. Y cada vez que Jungkook lo menciona, es como si estuviera alimentando esa narrativa, dando un pequeño guiño a los fans, dejándoles saber que hay algo especial en esa idea. Entonces, sí, podemos hablar de John Jimin como una especie de fantasía colectiva, pero también como un reflejo de cómo 2 personas pueden tener un vínculo tan único que trasciende cualquier explicación simple. Para Jungkook, repetirlo no parece ser algo casual, sino una decisión consciente que demuestra cómo valora a Jimin y la conexión que comparten. Y para el fandom, cada momento como este es una oportunidad más para soñar y celebrar el amor en todas sus formas. Así que si alguna vez vuelves a escuchar a Jungkook decir John Jimin, recuerda esto. No es solo un nombre,
Es un mundo entero de significados, emociones y posibilidades. Y mientras sigamos viendo esa pequeña sonrisa en su rostro cuando lo menciona, seguiremos creyendo que en ese pequeño gesto hay algo inmenso que contar. Es fascinante adentrarse en los matices de las palabras y los gestos, especialmente cuando se trata de dos personas cuyas conexiones generan tantas emociones en los corazones de quienes las observan. Jungkook, con su personalidad magnética y su capacidad de cautivar con cada movimiento y cada palabra, es un ser profundamente consciente de su impacto, tanto en el escenario como fuera de él. ¿Cómo podría ser de otra manera? Este es el hombre que ha crecido frente a los ojos de millones, aprendiendo a moldear su voz y su presencia con una destreza que pocos pueden igualar. Por eso, cuando mencionó ese detalle, no fue un acto al azar. Como bien sabemos, Jungkook no es alguien que diga cosas sin pensar. Él mismo lo ha dejado claro en muchas ocasiones. Al admitir que lee lo que desea y elige ignorar lo que no le interesa, nos dio una ventana a su forma de procesar el mundo que lo rodea. Entonces, ¿qué tan significativo debe haber sido para él que los fans combinaran su nombre con el de Jimin? Lo suficiente como para no solo notarlo, sino para mencionarlo en voz alta. Y no de cualquier manera, sino con esa pequeña sonrisa que habla más que 1000 palabras. Esa sonrisa, sutil pero poderosa, fue un gesto que electrizó a su audiencia. Porque sí, Jungkook sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía cómo esas palabras, dichas con la intención exacta y el momento preciso, encenderían el corazón del fandom. Y es que no podemos ignorar la intención implícita en el hecho de que lo dijera no una, sino 2 veces. En el mundo de las casualidades, repetir algo tan específico difícilmente puede ser visto como un simple error. Esto, claramente, fue una declaración calculada, un guiño consciente a quienes interpretan cada interacción y cada palabra como un fragmento de un rompecabezas mayor. Cuando Jungkook pronunció esas palabras, no solo estaba hablando, estaba creando una experiencia compartida. Era como si en ese instante estuviera sosteniendo un espejo frente a sus seguidores, invitándolos a ver lo que él ve, a sentir lo que él siente. ¿Y qué siente Jungkook al estar vinculado con Jimin en los corazones de sus fans? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es innegable es que hay una comodidad, una cercanía y una compenetración entre ellos que traspasa las palabras. Jimin, con su calidez natural y su manera de cuidar a quienes lo rodean, es el complemento perfecto para el alma libre y apasionada de Jungkook. Ellos no necesitan grandes declaraciones para demostrar la profundidad de su conexión. Basta con observar los pequeños detalles, las miradas compartidas, los gestos espontáneos y esas sonrisas que parecen contener un mundo entero de significados. ¿Podría ser que Jungkook, en ese momento de aparente espontaneidad, estaba rindiendo homenaje a todo eso? ¿Que estaba, de alguna manera, celebrando esa unión que tantos perciben como especial? El fandom, por supuesto, no pudo evitar volverse loco ante sus palabras. No era para menos. Lo que Jungkook hizo fue lanzar una chispa en un bosque lleno de emociones latentes. Un recordatorio de que incluso en los pequeños detalles hay historias que merecen ser contadas. Y aunque algunos podrían argumentar que fue una casualidad, quienes han seguido su trayectoria saben que Jungkook rara vez deja algo al azar. Es un maestro en el arte de comunicar, y cada gesto suyo, por mínimo que parezca, lleva consigo una intención. Entonces, ¿realmente podríamos creer que todo esto fue accidental? Claro que no. Jungkook es demasiado consciente, demasiado detallista y, sobre todo, demasiado conectado con su audiencia como para no medir el peso de sus palabras. Su decisión de mencionarlo y de hacerlo con esa pequeña sonrisa en los labios fue un acto lleno de significado. Fue una forma de decir, sin decir demasiado, que él también entiende lo que el fandom ve en él y Jimin, y que, tal vez en el fondo, no le molesta en absoluto. Al final, lo que queda es la certeza de que hay algo profundamente especial en la manera en que Jungkook y Jimin interactúan. Llámalo amistad, compañerismo o algo más, pero lo que no se puede negar es que hay una magia entre ellos que sigue cautivando al mundo. Y si Jungkook elige avivar esa llama con sus palabras y gestos, no es más que otra prueba de que entiende el poder de su voz, no solo como artista, sino como alguien que tiene el don de hacer sentir a los demás que han presenciado algo único y hermoso. Jungkook continúa rompiendo récords y haciendo historia en la industria musical, al convertirse en el solista de K-pop más premiado en la historia de los Billboard Music Awards, BMAS,
superando el récord anterior de Psy. En la edición de los VMAs 2024, Jungkook fue reconocido con dos importantes galardones: Top Global K-Pop Song por su éxito Standing Next to You y Top K-Pop Album por su álbum Golden. Cabe destacar que Jungkook es el único artista que ha ganado la categoría Top Global K-Pop Song desde que se creó, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del género. Además, los logros de Jungkook no terminan ahí. En el último año ha conseguido colocar 3 canciones consecutivas en el top 10 del Billboard Hot 100, reafirmando su impacto global y su enorme popularidad. Por otro lado, Jimin también ha hecho historia al ser reconocido por tener 2 canciones en el top 20 del Billboard Hot 100. Uno de sus mayores éxitos, Like Crazy, fue destacado como una de las canciones más interpretadas del año en los premios BMI London Awards 2024. Sumándose al selecto grupo de canciones como Dynamite que han logrado este reconocimiento internacionalmente. Like Crazy también hizo historia al convertirse en la primera canción de un solista coreano, desde Gangnam Style de Psy, en debutar en la lista de fin de año de Billboard Year-End Streaming Songs. Este logro es aún más impresionante considerando que la canción alcanzó esta posición con solo 12 semanas de tiempo de seguimiento en la lista. Además, Jimin se une a Psy como los únicos artistas solistas asiáticos en superar los 1.000 millones de reproducciones bajo demanda en plataformas de streaming en Estados Unidos, como artistas principales, un logro que lo coloca en un lugar destacado dentro de la historia de la música global. Su canción, Who, también marcó un hito al convertirse en la canción de K-pop más alta en la lista de fin de año de Billboard, logrando este reconocimiento con un conteo de semanas inferior al de sus competidores. Por si fuera poco, BTS continúa brillando como grupo. Han sido reconocidos una vez más como el primer y único acto asiático en ganar el premio Top Social Artist, reafirmando su inigualable conexión con sus fans en todo el mundo. Su impacto cultural y musical sigue siendo incomparable, allanando el camino para futuros artistas asiáticos en la industria global. En resumen, tanto Jungkook como Jimin, junto con BTS, han demostrado que el K-pop sigue alcanzando nuevas alturas. Felicidades a estos artistas que no solo están escribiendo historia, sino que también están inspirando a millones de personas en todo el mundo con su música y dedicación.